Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el cuarto referente teórico que tiene que ver con la situación fronteriza con Colombia, Brasil, Guyana e Isla del Caribe. Venezuela. Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela. República de Sudamérica, limita al norte con el Mar Caribe, al este con el Océano Atlántico y Guyana, al sur con Brasil y el suroeste y oeste con Colombia. El país cuenta con una superficie continental e insular de 912.050 km². Estos extensos territorios se expresan en una compacta superficie continental, cuya longitud máxima es de 1.493 km en dirección este-oeste y de 1.271 km en dirección norte-sur, lo que contribuye a facilitar la integración y cohesión interna. Cuenta con una amplia línea de costa que alcanza el Mar Caribe, los 2.183 kilómetros de longitud desde Castilletes al promontorio de Paria, y su forma es irregular y está constituida por numerosos golfos y bahías, entre los que destacan el Golfo de Venezuela y los de Tristes y Cariaco, y más de 314 islas, cayos e islotes de soberanía venezolana que se extienden por el norte hasta las Islas de Aves y su correspondiente zona de exclusividad económica marítima. A su vez cuenta con 1.008 kilómetros de riberas continentales en el Océano Atlántico, desde el promontorio de Paria hasta Punta Playa, incluyendo el Golfo de Paria, Isla de Patos y la fachada litoral del delta del Orinoco, e islas adyacentes, donde destacan las bajas costas selváticas cenagosas y cubiertas de manglares. Los límites con el Mar Caribe tienen una extensión de 3.726 kilómetros y abarca desde la península de Castillete en el estado Zulia hasta la Punta Pena en el estado Sucre. Los límites con el Océano Atlántico se extienden desde Punta Peña, Punta Playa del estado del Tamacuro y tiene una extensión de 1.008 kilómetros. Estos límites distinguimos dos secciones, la correspondiente al Golfo de Paria y la del delta del Orinoco, que son costas de inmersión baja de rellenamiento arenoso, pantanoso y con una amplia plataforma continental. Con respecto a estos límites, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron el 4 de agosto de 1989 un acuerdo sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas, que describe una línea geodésica que constituyen las líneas de delimitación con respecto a las áreas marinas y submarinas con el Caribe, el Golfo de Paria y la Boca de Serpiente, y la zona del Atlántico, inmediatamente adyacente a las costas de ambas repúblicas. La importancia de estos territorios es invaluable, ya que gracias a ellos Venezuela se extiende en el Mar Caribe hasta las coordenadas 15 grados 40 minutos 0 segundos latitud norte y 67 grados 37 minutos 0 segundos longitud oeste, donde se localiza la Isla de Aves, 520 kilómetros al norte del estado de Nueva Esparta, dando a Venezuela un arco insular con una costa de 2.718 kilómetros y una zona económicamente exclusiva de 200 millas náuticas generadas por las más de 314 islas, cayos e islotes de la dependencia federales en el Mar Caribe y el Océano Atlántico, incluyendo la porción marítima del territorio de Esequibo. Los litigios marítimos entre Trinidad y Tobago y Venezuela comienzan de dos minúsculos islotes, la isla de Patos y la isla de Soldados, que se encuentran a 8 kilómetros de la prolongación de la punta suroeste de Trinidad y a 11 kilómetros de Venezuela. Sin embargo, este litigio se resolvió rápidamente. Una vez aclarado y delimitada la zona fronteriza de Trinidad y Tobago con Venezuela, se presenta un nuevo conflicto, ya no de país contra país, sino de uno que afecta a ambos. Este es el caso del contrabando, ya que por ser una zona que se expande al Océano Atlántico, se presta para una libre circulación de productos que se exportan e importan ilegalmente. Venezuela y Trinidad y Tobago, que comparten 2.219 kilómetros de frontera, acordaron el 23 de mayo del 2019 el comienzo de una nueva era de cooperación entre servicios de seguridad entre los dos países. Ambas naciones
convinieron crear una empresa conjunta de exploración y explotación transfronteriza de gas, facilitar la llegada de artículos trinitenses a territorio venezolano. Esto con el fin de realizar una cooperación entre ambos para disminuir el contrabando y así beneficiar a ambos países. Los límites con la República de Guyana. La frontera oriental y continental de Venezuela hasta 1966 era compartida con la Guyana británica, que se mantenía como colonia inglesa, pero a partir de mayo de 1966 Inglaterra le concede la independencia política a la referida colonia, la cual pasa a denominarse República de Guyana. En consecuencia, se cambian también los nombres al referirnos al problema, es decir, antes de 1966 decíamos límites con la Guyana inglesa y a partir de ese año decimos límites con la República de Guyana. Sin embargo, los venezolanos debemos tener clara conciencia de que entre los límites actuales de nuestro país y el occidente de Guyana, Río Esequibo, existe una faja de territorio que Venezuela reclama con legítimos derechos. Ese territorio es el que se denomina Guyana Esequibo o zona en reclamación. Tiene una superficie de 167.830 kilómetros. La longitud de los límites de Venezuela con la Guyana Esequiba es de 743 kilómetros y ellos van desde Punta Playa, en el estado del Tamacuro, hasta el Pico Roraima, punto de convergencia de los límites de Venezuela y Brasil y Guyana. La extensión ocupada por el territorio de reclamación es de 167.830 kilómetros al cuadrado. Inglaterra se adueñó de este territorio a través del laudo en 1899. Posteriormente, la República de Guyana heredó esa superficie que todavía Venezuela reclama. Según el Acuerdo de Ginebra de marzo de 1966, que tenía como propósito buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana, que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica es nulo e irrito. Establecía que se designará una comisión mixta que debía actuar durante 4 años y presentar informe a ambos gobiernos cada 6 meses. Si al cabo de los 4 años no se llegaba a una solución satisfactoria del problema, este debía resolverse por los medios pacíficos previstos en la Carta de las Naciones Unidas. La nueva República de Guyana trató de evadir las negociaciones y de obstaculizar las gestiones según lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, y Venezuela consideró en el momento que no era propicio para la aplicación del mismo. Con ese criterio se negoció y suscribió con Guyana el denominado Protocolo de Puerto España en junio de 1970, mediante el cual se congelaban las negociaciones por un lapso de 12 años. En diciembre de 1981, el gobierno de Venezuela anunció al gobierno de Guyana su decisión de no seguir aplicando el Protocolo de Puerto España, el cual cumplía los 12 años el 18 de junio de 1982. En consecuencia, la controversia vuelve a regirse por el Acuerdo de Ginebra y por los medios de solución pacífica de la Carta de las Naciones Unidas. Los problemas actuales con Guyana se pueden describir de la siguiente forma. Sigue la disputa por la zona, es decir, no se ha dado un definitivo fallo que satisfaga a ambos. Siguen los problemas de explotación mineral ilegal. Guyana determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para la explotación de petróleo afectando el mar territorial de Venezuela, sin haber previa nota por parte de Guyana a la Cancillería venezolana. Esto porque la plataforma continental de Guyana todavía le pertenece a Venezuela. El 23 de diciembre, el secretario general de la ONU anunció que podría enviar el tema de controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela a la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Venezuela rechazó tal posibilidad, agradeció los buenos oficios de la organización y ratificó su compromiso con una solución negociada por 2 países. Esta negociación nunca se ha dado, por lo tanto Venezuela sigue reclamando esa zona. Límites con la República de Brasil. Los límites entre Venezuela y la República de Brasil tienen una longitud aproximada de 2.000 kilómetros
y quedaron fijados mediante tratados firmados por ambos países el 5 de mayo de 1859. Desde el siglo XVIII, las autoridades coloniales mostraron interés por la demarcación limítrofe entre Venezuela y Brasil, cuyo problema comenzó a discutirse por los gobiernos de España y Portugal en 1750. La República de Venezuela inició negociaciones con la República de Brasil en 1853 y a pesar del ventajismo manifiesto de Brasil que ocupó parte del territorio venezolano, hubo un rápido acuerdo entre ambos países. Ello fue facilitado por la presencia de elementos naturales en la referida frontera, es decir, se estuvo de acuerdo en tomar como línea limítrofe la divisoria de agua existente entre las cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco y Amazonas. Con base en el criterio anterior, el territorio bañado por los ríos que nacen en la región y desembocan en el Orinoco pertenecen a Venezuela, y el territorio bañado por los ríos que nacen en la región y desembocan en el Amazonas pertenecen a Brasil. La frontera de 2.199 kilómetros entre Venezuela y Brasil es un área de selva y matorrales escasamente poblada. Se ha transformado por la crisis política y económica que devasta a Venezuela en una región marcada por la delincuencia transnacional, el desplazamiento y la violencia. Las realidades políticas, económicas y demográficas han hecho que la región sea un hervidero de operaciones mineras ilegales y base de grupos criminales expansionistas que trabajan en conjunto con fuerzas de seguridad corruptas. Los pobladores cercanos, que son objetos continuos de hostigamiento, extorsión por parte de estos grupos, algunas veces los enfrentan, pero en su mayoría terminan escapando del miedo y el empobrecimiento emigrando a Brasil. El tráfico de personas y otras actividades ilícitas también están presentes. A partir de enero de 1991 se ha agravado un problema humano en la frontera con Brasil, constituido por la invasión de mineros a nuestro territorio, a los cuales se les denomina garimpeiro. Es un problema grave por las siguientes razones. Son personas que entran ilegalmente a nuestro país y explotan un recurso de subsuelo que es el oro, que es muy valioso. Contaminan con mercurio las corrientes de agua dulce, destruyen la vegetación y los suelos, le contagian nuevas enfermedades a los indígenas de la región. El contrabando. Aunque las diferencias en el precio de la gasolina entre Venezuela y Brasil, así como las disparidades en el cambio de moneda entre ambos países, sean condiciones propicias para el contrabando de gasolina, las condiciones geográficas no resultan tan favorables. Sin embargo, existe contrabando de gasolina entre Venezuela y Brasil, pero en una escala muy pequeña. La explotación minera es de carácter en la zona fronteriza de Brasil y Venezuela. Esta es una actividad económica ilícita que ha ocurrido en la frontera durante años debido a las grandes riquezas minerales, especialmente la extracción de oro y diamante en Santa Elena de Guairén. Luego, con el convenio firmado el 15 de julio de 1997, Acuerdos de Complementación Económica, los países de la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela emprenden una nueva era de negociaciones, abundantes en materia energética, conscientes de la importancia que esta fuente de energía tiene en el comercio internacional. Las negociaciones fronterizas entre Venezuela y Colombia se inician inmediatamente después de haberse consumado la desintegración de la Gran Colombia. Su proceso histórico va desde el año 1833 hasta el año 1941, generando entonces un tratado de amistad, alianza, comercio, límites y navegación, convenio al que llegaron en 1833 los diplomáticos Lino de Pombo por Colombia y Santos Michelena por Venezuela. El Congreso colombiano lo aceptó en 1835 y el venezolano lo rechazó definitivamente en 1840, aduciendo la pérdida importante de áreas de la península de La Guajira en el estado Zulia y en el Táchira. En 1881 los dos países deciden recurrir al arbitraje del rey de España. La reina María Cristina en 1891 dicta un laudo arbitral que resultó más favorable a Venezuela que el Tratado Pombo-Michelena. El mismo no fue aceptado. En 1916 se somete la demarcación de los límites al Consejo Federal Suizo.
Este dicta sentencia en 1922, pero a raíz de las contradicciones existentes entre la realidad geográfica y la letra del fallo arbitral, se suspenden las labores de demarcación a partir de 1932. Todas estas discrepancias fueron dirigidas definitivamente mediante el Tratado de Límites entre Colombia y Venezuela, firmado el 5 de abril de 1941. La fijación de los límites entre Venezuela y Colombia originó variados problemas que pueden ser clasificados en tres grupos: los problemas físicos, los económicos y los humanos. Los problemas de orden físico. La falta de correspondencia toponímica entre los documentos que señalan los límites y la realidad geográfica, como ocurrió, por ejemplo, con el laudo arbitral de Madrid de 1891, que indicaba como inicio de la frontera los mogotes de los frailes, los cuales resultan inexistentes, teniendo que escogerse a Castillete. Igualmente, el río de Oro, que resultó dividido en dos ramales, lo que indujo a que se tomara como hito el nacimiento del río intermedio, que es actualmente el límite más occidental de Venezuela. La artificialidad de la frontera, pues esta no viene determinada en muchos tramos por accidentes geográficos, sino por hitos y líneas establecidas mediante cálculos astronómicos, es decir, la latitud o longitud. La inestabilidad de la línea y de demarcación, como es el caso de los ríos que alteran su curso. Un caso típico de esto lo representa la desviación del curso del río Sarare, lo que motivó que se reconociera como línea fronteriza la trazada por el río Arauca. Los problemas de orden económico. El principal es el contrabando, el cual se ve estimulado por dos factores básicos: la artificialidad de la frontera, el norte de Santander y los llanos de Casares. En Colombia tiene su salida natural a través de la depresión del Zulia y del río Orinoco, respectivamente. Esto facilita el contrabando con los productos que se obtienen en las referidas regiones, porque toda unidad física constituye una unidad económica. La diferencia del poder adquisitivo en las monedas de ambos países: la moneda venezolana posee menor valor que la colombiana. En consecuencia, el contrabando se realiza desde Venezuela hacia contrabando. Venezuela es el país con el precio de la gasolina más económica en el mundo, con un aproximado de 0.02 por galón, lo cual hace propicio el contrabando de gasolina desde Venezuela a Colombia por parte de venezolanos y colombianos. Actualmente el cambio de bolívares a pesos colombianos resulta desfavorable debido a la inflación y el control cambiario de Venezuela. Por lo tanto, resulta favorable pasar gasolina desde Venezuela con un precio muy bajo y venderla en Colombia, más económica que en las estaciones de gasolina del país, pero más costosa que en Venezuela. Problemas de orden humano. Están representados por la división del pueblo guajiro, los indocumentados y los braceros. Los guajiros no tienen conciencia de su nacionalidad colombiana o venezolana. Para ellos, la Guajira constituye su territorio. En consecuencia, se desplazan indistintamente en cualquiera de los dos países en busca de recursos para su subsistencia. Todo ello se debe a un atraso cultural y a la falta de integración de cualquiera de las dos nacionalidades, problema de estos sobre los cuales tienen responsabilidad tanto Venezuela como Colombia. Los indocumentados representan un grave inconveniente socioeconómico, ya que en su mayoría pertenecen a la más baja condición social y en ella se agrupan delincuentes en general. Otros indocumentados, aunque son gente de trabajo dedicada a labores agrícolas, servicios domésticos, etc., siguen siendo un problema por la misma condición de indocumentados, porque su presencia no es la más recomendada desde el punto de vista de los intereses nacionales. Los braceros son colombianos que entran al país durante la época de cosecha, mediante permisos especiales y por corto plazo, pero que luego se quedan y no legalizan su situación. Es necesario decir que todos estos problemas podrían resolverse mediante la definición, instrumentación y ejecución de una política de frontera por parte de Venezuela y mediante acuerdos razonables entre ambos países. Migración. El paso terrestre entre Venezuela y Colombia se ha realizado con normalidad durante años, generalmente con motivos de turismo, visitas a familiares entre ambos países o adquisición de productos y servicios que puedan resultar más económicos en uno de los dos países fronterizos. Sin embargo, el paso de personas entre países por medio de la frontera terrestre, en especial en la frontera del estado Táchira,
y el Departamento del Norte de Santander, también ha sido con fines de emigrar por parte de ambos países. De acuerdo a las situaciones históricas, Venezuela y Colombia han mantenido una relación estable en cuanto a políticas de migración, emigrando gran cantidad de ciudadanos colombianos a Venezuela y venezolanos a Colombia, sin mayores restricciones para permanecer y trabajar en ambos países. Actualmente, debido a la situación económica y política que vive Venezuela, muchos venezolanos han tenido la necesidad de emigrar, siendo Colombia una opción principal para muchos, en especial por vía terrestre. Pero debido a algunas tensiones políticas entre las naciones, el paso por la frontera se ha mantenido intermitente, permitiendo solamente durante ciertos periodos de tiempo. Todavía subsisten en América disputas territoriales. Venezuela reclama la región del Esequibo rica en minerales, en el oeste de Guyana. Venezuela y Colombia no han concretado los límites en áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, ricas en petróleo y de importancia estratégica, ya que constituyen el paso obligado de los buques petroleros venezolanos de exportación. Por su parte, en el Mar Caribe aún se está en conversaciones para la definición de las fronteras marítimas. El permanente estado de conflicto en las áreas fronterizas hizo que éstas se mantuvieran poco pobladas y escasas de infraestructura. No obstante, el proceso de integración iniciado con la creación de organizaciones regionales como el Mercosur o la Comunidad Andina las convirtió en regiones receptoras de inversiones con la finalidad de mejorar su integración y cooperación. En función de lo visto, realiza la siguiente hoja de trabajo. Esta la pueden realizar en hojas blancas o en su cuaderno. Recordemos, estudiantes, que esta es la última evaluación del lapso. Espero que culminen con éxito y que hayan aprendido algo importante sobre la materia. Nos vemos en el próximo lapso.